Entonces, lo que ocurre cuando hay topografía, además del mecanismo propio de ascenso que tiene el sistema frontal, que es una masa fría que va empujando a otra más caliente y la va levantando, el aire tiene que subir la montaña. Y al subir la montaña se enfría, se condensa más y aumenta la precipitación. Entonces, en un esquema muy simple, muy simplificado, uno espera que en el lado oeste de la cordillera de la costa, en esta zona, llueva más que en el otro lado, porque lo que pasa, el aire sube y después baja. Y al descender, eh, se genera el efecto completamente opuesto. Cuando el aire desciende, se calienta. Cuando el aire asciende, se enfría. Así que aquí hay un mecanismo que inhibe la lluvia. Y aquí hay un mecanismo que incentiva la lluvia. Entonces, después el aire cruza el valle, se enfrenta con la cordillera y vuelve a subir. Así que uno espera que en este lado del valle llueva más comunas como La Florida, Ñuñoa, Macul, La Reina, Las Condes, llueva más que en las comunas del otro lado. Renca, Cerro Navia, Pudahuel, todas esas zonas que están pegadas a la cordillera de la costa, uno con esta idea, sin medida, uno dice, aquí debería llover menos y aquí debería llover más. ¿Ya? Pero los mecanismos son estos muy simples, son mucho más complejos porque no es así la cosa. ¿Verdad? Hay montañas entre medio, está el valle del río Maipo que se mete para adentro, etc. Entonces, lo que planteamos cuando se generó el proyecto es, bueno, y fue durante la pandemia, ya que estamos todos encerrados y que estamos todos en casa, desde el gerente del banco hasta el trabajador, no sé, pues, de una empresa, están todos en la casa. Pucha, ¿qué hacemos si estamos todos en la casa? ¿Por qué no hacemos un experimento y medimos la lluvia? ¿Ya? ¿Y por qué medir la lluvia y no otra cosa? Bueno, porque está este problema, este es el problema científico, queremos caracterizar el efecto de la topografía. Pero además, porque medir la lluvia es lo más fácil que hay. Es mucho más fácil que medir la humedad, que la presión, que la temperatura, que el viento. El viento es muy caro, un anemómetro puede costar 1.000.000 de pesos un anemómetro. Un termómetro, también los termómetros son caros. Pero medir la lluvia, solo se requiere un recipiente de cualquier forma. La única condición es que las paredes sean verticales, nada más. ¿Por qué? Porque la lluvia es simplemente la acumulación de agua sobre el suelo. O sea, si tuviéramos un suelo plano, 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 con un borde, entonces la cantidad de lluvia, ¿cómo se mide? Bueno, dejamos que se acumule el agua en ese espacio y ponemos una reglita y medimos cuántos milímetros de agua hay acumulado. Eso es lo que se mide. O sea, en el fondo, cuando se dice que cayeron 5 milímetros o 10 milímetros, significa que en cualquier estanque, cualquiera, la forma no importa. Si lo miro desde arriba puede ser una cosa así, puede ser un óvalo, puede ser cualquier cosa. La única condición es que la pared esta sea vertical. Entonces, ¿cómo se mide la lluvia? Se mide cuánta agua, cómo cambió el nivel del agua en el instante. Entonces, lo que hicimos fue decirle a los observadores, primero partimos por mi curso, yo hago un curso de física en mi ingeniería, tenía 150 alumnos, así que todas esas clases eran por Zoom, así que cuando la primera aproximación fue, ya, vamos a hacer este experimento, tengo alumnos de todas las comunas de Santiago, ya, consíganse esta botella de agua mineral, corten esta botella que es así, corten aquí la parte superior y quédense con la parte inferior. ¿Ya? Entonces, instalen esto en el patio, llénenlo hasta un cierto nivel con agua, que pongan un color, pongan de té, café, leche, vino, lo que quieran, que le cambie el color, de modo que el nivel se distinga claramente. Y luego coloquen aquí una regla de esta que vale 500 pesos la reglita de plástico, coloquen el cero de la regla al nivel, elijan un nivel acá, o sea, coloquen la regla con el cero
a ese nivel, llenen esta botella hasta ese nivel, pongan la botella afuera y esperen que llueva. Y cuando termine la lluvia, vean cuántos milímetros subió, cuántas rayitas subió el agua. Eso es la lluvia. Eso es lo que se observa en los pluviómetros profesionales, así se observa. Lo que pasa es que los pluviómetros profesionales pueden resolver hasta 0,1 milímetro. Y con esto uno resuelve 1 milímetro. Puede decir cayeron 5 milímetros, 10 milímetros, 15, no puede decir cayeron 24,1. No lo puede decir porque no tiene la capacidad de resolverlo, pero es suficiente. ¿Ya? Así que se instalaron estos pluviómetros y nos organizamos en grupos de WhatsApp. Eran al principio 4 grupos de WhatsApp, ahora somos 7 grupos de WhatsApp. Nos organizamos un grupo de WhatsApp y entonces, siguiendo los pronósticos de los modelos, siguiendo la información de la edición meteorológica, damos una alerta de lluvia, instalen los pluviómetros, todos sacan, lo colocan en el patio, no debajo de un alero, no debajo de un árbol, algunas indicaciones generales donde instalarlo, y cuando termine la lluvia, midan, y le mandamos un formulario Google Form, donde coloca el nombre, el alias, porque no queremos invadir la privacidad de nadie, así que no informamos los nombres de las personas, informamos el alias, cada cual elige un alias, y cuántos milímetros midió. Y eso se recoge, y se mezcla. Deben haber en Santiago en este momento unas 40 estaciones, no en Santiago mismo, pero en la región alrededor. Deben haber unas 40 estaciones meteorológicas automáticas que reportan en tiempo real. Así que mezclamos Dirección Meteorológica, Dirección General de Agua, las sociedades agrícolas que también tienen sus propias redes meteorológicas. Todo eso lo mezclamos y se hace una base de datos para cada evento, se publica eso en una página web, así con latitud, longitud, alias del punto de medición y cuántos milímetros midió, mezclando todos los datos de los observadores. En este momento tenemos como 100 observadores en Santiago y en las regiones vecinas, junto con las estaciones convencionales, y luego se hace un mapa. ¿Ya? Se prepara un mapa con la distribución de la lluvia de ese evento. Ahora, llevamos como unos 40 eventos. Esto lleva ya como estamos en el año 6 del proyecto. Debemos llevar unos 40 eventos de lluvia y hay un estudiante que está haciendo una tesis de magíster para caracterizar y poder decir, si alguien le pregunta, ¿cómo llueve en Santiago? Mira, en Santiago hay patrones de lluvia que son muy característicos. Por supuesto que uno muy característico es poca lluvia en Pudahuel, Renca, Zoronavia, mucha lluvia en Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina, con diferencias que pueden ser 5 milímetros acá, 40 milímetros al otro lado. Por lo tanto, no hay, cuando uno dice, ¿cuánto llueve en Santiago? La respuesta es, ¿dónde en Santiago? ¿En qué comuna de Santiago? ¿Dónde? No hay es un mapa que tiene una topografía propia, ¿ya? Y en ese proceso, a ver, yo no esperaba esos resultados, pero surgieron resultados que no conocíamos. O sea, realmente cumplió el propósito, el proyecto de revelar conocimiento nuevo. Esto que le acabo de contar, que llueve menos en Maipú y menos en Pudahuel que en Lo Barnechea, eso lo conocíamos, por supuesto que lo conocíamos. No conocíamos la magnitud de la diferencia, pero sabíamos que el efecto de la cordillera es muy notorio. Pero descubrimos que hay episodios que al revés. Hay episodios que llueve más en este lado y menos al otro lado. Ahora, ¿por qué? Ahí tenemos que analizar cuál es el mecanismo que produce esa diferencia. Descubrimos también que en el cajón del Maipo se produce un efecto muy especial al ingreso del cajón del Maipo, que uno esperaría que la lluvia fuera aumentando a medida que va subiendo por el cajón del Maipo. Y curiosamente no es así, se produce un máximo en el sector de la obra El Canel. Ahí hay un máximo muy marcado. ¿Por qué? Tampoco sabemos muy bien. Hay solo una teoría que si yo hago un corte en el cajón del Maipo, ahí en el Canelo, es un corte más o menos así, o sea, es muy angostito abajo, donde va el río, y se forma una especie de V
con cerro a este lado y cerro a este otro, muy angosto. Entonces lo que pensamos es que cuando la masa de aire se va metiendo por el cajón del Maipo, de repente se encuentra con una estrechez que esta, se estrecha el cajón y lo único que le queda al aire es hacer esto, ¡up! Y pasar por encima. Entonces, ese estrechamiento produce el efecto de ascenso, que es el que favorece una mayor precipitación. Y el otro punto que también descubrimos que nadie sabía que era así, era el sector de la dormida en la cordillera de la costa, por acá, un lugar que se llama Caleu, que está cruzando la cordillera de la costa, un poquito hacia el norte, hay un pequeño poblado ahí, al lado del Cerro El Roble, y ahí se produce otro máximo muy marcado. En Caleu debe llover, no sé, en Santiago 300, Caleu 500. Ese Caleu llueve como más o menos como en Concepción. Estamos aquí, estamos a 40 kilómetros de Santiago y a menos de 20 kilómetros hacia el este, en Tiltil, llueven en Santiago 300, en Tiltil debe ser 150. Entonces hay un tremendo gradiente de precipitación en un periodo, en una distancia muy corta. Y ahora yo entendí, después de ver esos resultados, por qué ese cerro del Roble tiene roble. Es un cerro que tiene unos bosques de roble espectaculares. Ir ahora ahí, para allá es muy bonito porque están los robles de color café. ¿Qué es lo que mantiene esa robledad? Sí, ese efecto, el efecto de un máximo de precipitación que se concentra en la cordillera en ese lugar. Bueno, tenemos observadores de todo, tenemos dueñas de casa, tenemos estudiantes de colegios, tenemos estudiantes universitarios, hay profesionales, el profesor de Caleu, en una escuelita de Caleu, el profesor es el que lo observa en Caleu y nos reporta, hay ejecutivos de empresas, hay agricultores, hay de todo, y se genera una suerte de interacción muy, muy simpática porque en los grupos de WhatsApp empiezan a comentarse internamente lo que está pasando en cada lugar. Bueno, me acuerdo que en enero hubo un episodio también muy extraño que eh, o sea, la intensidad de ese fenómeno se pudo registrar bien gracias a los pluviómetros ciudadanos, porque fue un máximo que se produjo en Maipú. No sé si ustedes recuerdan la memoria, el 30 de enero pasado hubo un episodio de lluvia muy intensa en Maipú que dejó graves inundaciones, muchas casas inundadas. Las canales de las casas no resistieron y el agua se metió dentro de la casa. Bueno, en Maipú no hay estaciones meteorológicas convencionales. Hay en Pudahuel, hay en Quinta Normal, hay en Tobalaba, pero no hay en Maipú. Pero habían observadores de los pluviómetros que registraron este máximo y realmente fue muy espectacular los máximos yo en mi casa en la Florida registré 3 milímetros y registraron 40 milímetros en 2 horas. Así que fue un efecto muy, muy concentrado, que también es un fenómeno muy poco frecuente, muy poco frecuente, pero que ahora con esos datos uno podría tratar de encontrar alguna explicación física. ¿Cuáles fueron las condicionantes que llegaron a ese máximo de precipitación en ese lugar? Así que eso es el proyecto. No sé cuánto tiempo más va a durar, porque dure mi entusiasmo. Voy a tratar de entusiasmar a alguien que me herede el proyecto, porque ahora lo que me impulsan son los observadores, porque al principio yo tenía que impulsarlo. Oye, ya, pues integres el proyecto. Yo hacía de predicador, pero ahora llegan ¿y cuándo empezamos? Y vamos a empezar a medir ya. Empiezan las preguntas de los observadores que quieren que llegue la lluvia para observar. Bueno, si tienes preguntas, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un par de preguntas, profesor. Yo quería complementar lo que el profesor contó con la visión de la parte de la red como del humano. ¿Sí? Que cuando hablamos de ciencia ciudadana, estamos, ahí ya no voy a ocupar mi presentación, para no sacar la pizarra. Cuando hablamos de ciencia ciudadana, hablamos de la interacción humana con una tecnología. Y queremos hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la tecnología que mencionó el profesor que se ocupa en la red? El pluviómetro, ¿cierto? Esa es la tecnología. Entonces la tecnología no siempre es como algo así como súper sensor, último modelo, ¿sí? Una botella cortada es una tecnología. En este caso,
las personas que interactúan en la red del profesor, o sea, no es su red, porque ahora como que pertenece a un grupo de personas, pero la que impulsa el profesor está con esta inquietud científica, pero ha sido una red que en Chile se ha transformado en una red muy importante porque es de las que ha durado más tiempo y que en un minuto, o sea, en un episodio de lluvia, logra medir, o sea, mide mucha gente, ¿sí? El profesor me había contado que usted tenía como al principio, partió como con una motivación y como quizás llegar hasta 100 y ahora llevan ¿cuántos en el O sea, proceso? llegamos, el año pasado llegamos a 120 observadores. Ese fue el pic. Ahora estamos como en 100 este año. Hemos tenido un episodio que medir, digamos, pero todavía se está inscribiendo gente, colegio en particular, un colegio. Ah, otra cosa que no mencioné, déjame, que tiene también curiosidad de estas redes que son, uno no las maneja, son simplemente de la gente que se va interesando, que es una red todavía demasiado para mi gusto ABC1 porque está muy cargada las comunas del Barrio Alto. Ah, ¿por qué razón? Yo me imagino que fue el origen, eran estudiantes universitarios de ingeniería, profesores de la facultad, eran académicos, o sea, era gente que vivía en ese sector. Pero nos ha costado mucho ampliar la red hacia otros sectores. No tenemos, por ejemplo, Recoleta, eh, todas las comunas de ese sector, eh, Independencia. No tenemos ni un observador en Recoleta, ni un observador en Independencia. Muy poquito en el lado sur, San Ramón, La Granja, La Pintana, todas esas comunas del sur, muy pocos observadores, porque no hemos logrado llegar a los colegios en particular. Son los colegios nos gustaría incentivar en esa zona. Así que tiene ese problema de diseño, que tenemos una altísima resolución en algunas comunas y muy baja resolución en otras. ¿Ya? Uno quisiera, el ideal sería tener una distribución muy homogénea en la densidad de estaciones por kilómetro cuadrado, por ejemplo. Y ahí, bueno, nosotros desde el grupo de investigación CITEC dijimos, oye, esto que está impulsando el profesor es súper interesante porque levantan datos científicos y datos ciudadanos por mucho tiempo, o sea, ya sexto invierno. Entonces lo que quisimos hacer era entender quiénes eran las personas, entonces hicimos una encuesta. En esa encuesta se distribuyó por las redes del profesor, que son grupos de WhatsApp. Lograron contestar 66 personas. Y además de esas 66, entrevistamos a 25. Entrevistas que tenían una intención de poder conocer las motivaciones, por qué se mantienen en el tiempo, cuáles han sido los aprendizajes, ¿sí? Y ahí pudimos entender 6 cosas que les voy a decir hoy día. La primera es que si bien es un proyecto que parte desde la academia, o sea, esta pregunta de investigación surge de un equipo científico, le solicita ayuda, porque claramente el profesor y su grupo no podían necesitar ayuda ciudadana, que ese modelo es más contributivo, se mueve lo colaborativo. ¿Por qué? Porque en las entrevistas y en las encuestas confirmamos que el aprendizaje es mutuo. Las personas que participan en la red usan los datos, verifican si su dato es correcto, después bajan porque el profesor les manda un archivo PDF donde está el punto, además tienen una interfaz online donde pueden ver exactamente el punto registrado pero en comparación con toda la región. Entonces al final es un proyecto que podría haber sido, ok, o sea, la ciencia le pide ayuda y no hay una participación mutua, a un proyecto que efectivamente logra esa bidireccionalidad, ¿sí? Entonces esa es una primera cosa que aprendí. La segunda es que las personas que participan y que ocupan la red, y que ocupan en el sentido de que participan pero también usan los datos, han aprendido un montón sobre interpretación científica y climática. Entonces, si tú le preguntas a las personas cuánto llueve en tal, lo que acaba de explicar el profesor, la gente que participa activamente en la red logra identificar ya cuáles son las zonas donde los episodios llueven más, por qué ocurre eso. Entonces, se transforman como o sea, van adquiriendo cada vez más herramientas a partir del uso del uso y de estar en la red, ¿sí? Entonces ese es el segundo aprendizaje. El tercero es que las 66 personas que nos contestaron y que pudimos entrevistar están súper comprometidas porque revisan los datos, pero no siempre participan harto en WhatsApp. Ahí declaró
el 29% declaró que interactúa muy poquito con los grupos de WhatsApp y el 24% que nunca interactúa. Lo que sí hacen es que suben el dato, revisan su dato y ocupan el dato. Pero no necesariamente quieren como, o no necesariamente necesitan sentirse parte de una comunidad activa, social, que en otras redes de colaboración esa es como lo más importante. En este caso nos muestra que al menos el 50% le gusta participar, pero no necesita estar todo el tiempo hablando, ¿sí? Entonces, es súper interesante porque nosotros hemos visto otros casos de redes de monitoreo donde lo principal no es el dato. Lo principal es pertenecer a una comunidad. Y yo lo he visto y participo en uno de los grupos que efectivamente hay grupos que la gente habla harto, pero eso no se da como de forma homogénea en los cuantos son 7 grupos. 7 grupos. 7 grupos. Lo otro es que la confianza en la red y por qué la gente se ha mantenido es por la confianza en el proceso. Hay una metodología que está súper marcada en la red del profesor, o sea, que impulsa el profesor, y es que la gente mide, después reporta, después se sistematiza esa información, el equipo del profesor lo sistematiza, se vuelve ese dato a la persona que tomó, y ahí se genera ese aprendizaje donde las personas dicen, oye, este dato se ocupó, lo veo en comparación con el resto, entonces hoy me motivo para el siguiente evento. Entonces, ese proceso, y el profesor lo hace muy bien, porque es como, no sé, nosotros sabemos que la próxima semana, por ejemplo, va a llover, y llega el mensaje siempre. Aviso de pluviómetro, viene la lluvia, entonces la gente se prepara. Después todos están atentos, ponen su pluviómetro, después suben el dato en Google Form, después reciben su dato para confirmar si está correcto, como se subió, y después ven todos los datos de todo. Entonces, como, oye, en realidad mi dato fue como validado y lo veo en comparación con el resto, entonces me motivo a seguir participando. Y además eso se hace muy rápido, o sea, normalmente a lo más 2 días después de terminado el evento se distribuye la información procesada. Entonces, no es que nadie se siente abandonado, hoy reporté y ¿para qué sirvió lo que me dé? No, que saben que 2 días después van a recibir la información y 3 días después van a recibir comentarios, porque a veces mirando yo la distribución me doy cuenta que la estación A, que está metida entre 4 más, reporta la mitad del resto. Entonces yo mando un correo. La estación A, B y C reportan datos que son significativamente menores que el entorno. Por favor, verifiquen si midieron bien. Entonces ahí aparecen comentarios, pucha, parece que el gato me tomó el agua, uy, se me vació el pluviómetro. Todo tipo de situaciones que ocurren, porque el perro rompió el pluviómetro, porque una botella. No. Entre paréntesis, si les interesa participar, por supuesto son bienvenidos, pero los pluviómetros estos que no valen nada, si quieren tener un pluviómetro que tampoco es muy profesional, pero que es un poco mejor, valen como 5.000 pesos. Que son los pluviómetros chinos, que pueden medir hasta 40 milímetros de lluvia. Entonces, ese es el tema, la devolución de la inteligencia. Es como clave en la motivación. Y eso, yo al menos he tenido la posibilidad de trabajar en distintos proyectos de ciencia ciudadana, que es esta vinculación de la ciencia con la sociedad, y muchas veces pasa que la gente pierde la motivación porque no recibe feedback. Es como que ustedes den los controles y después no tengan idea de cómo les fue. O tengan su nota, pero no sepan exactamente cómo una retroalimentación. Ese como proceso es la que engancha la motivación y por eso que, de acuerdo a que nosotros estamos investigando, es lo que sostiene la participación en el proyecto de Pluviómetro. Un punto importante que también pudimos destacar en este proceso de análisis es que lo que justamente mencionó hace poquito el profesor es que la red es una red que, si bien yo he sido testigo, porque el profesor lo conozco hace como 15 años, pero en el contexto de la red, desde que comenzó la red, todos los esfuerzos que ha hecho el profesor para ampliar la cantidad de personas que participen y ojalá tener un mapeo de toda la región. Eso yo he sido súper testigo. Y al mismo tiempo, vemos que al menos las personas que contestaron el cuestionario, que son 66 de las 100 y algo que están activamente participando, de esas, al menos el 50% tiene vinculación con la Universidad de Chile.
son hombres. Los que eran hombres eran como el 70% son hombres y tienen un nivel de educación como de pregrado para arriba. Entonces, hay todavía como una posibilidad de seguir ampliando esta red justamente a lugares donde en el mapa, si ustedes pueden ver después el mapa, que creo que aparecen todos los puntos, hay lugares donde no están los datos, pero no solamente lo importante es el dato, es que hay toda una oportunidad de aprendizaje y de colaboración, que es justamente lo que les decía en el punto 1 y 2, ¿sí? Entonces, entre más personas puedan participar, el dato científico y como este escáner que se hace cada evento es como más profundo, pero también más personas pueden ser parte de este proceso de aprendizaje. Y por último, el valor, las personas que contestaron este cuestionario y la entrevista nos contaban que, o sea, nosotros preguntamos qué es lo que han aprendido. Y hay un montón de aprendizajes para las personas que participan. De esos aprendizajes está el aprendizaje científico, o sea, ver un valor científico en el levantamiento del dato, pero también educativo y social, porque sabemos súper claro que el valor de esta red no es solamente el dato, ¿sí? Se ha logrado como un proceso de aprendizaje súper alto y que las personas permite que no solamente tengan la intención de seguir participando, sino que lleven el dato con los vecinos o que lleven el dato al trabajo y al mismo tiempo se transforman como expertos en su territorio, porque como dijimos, no llueve de forma homogénea en la región metropolitana y ser experto de tu propio dato es lo que se presenta como uno de los principales como valoraciones que tiene la esos eran mis hallazgos. Bueno, que los observadores a su vez son voceros locales de la lluvia, lo veo yo personalmente. Yo soy, no sé, pues en mi barrio tenemos un WhatsApp de los vecinos y yo informo a los vecinos. Yo pongo todo, ¿sabes qué llueve? Y todos me agradecen mucho. Oh, pues sí. Y me preguntan, ¿cuánto llueve bien? Yo tengo el dato de las cuadras alrededor. Ahora tiene algo, ¿dónde nos ha ido mal? Nos ha ido mal con una ambición que teníamos de ampliar la red a la quinta región y a la sexta región, basado en dos universidades, la de O'Higgins en la sexta y la de Valparaíso en la quinta, que dos profesores iban a hacer cargo de hacer la ampliación de esa red. Eso no ha resultado. Y también hemos tenido algunos problemas, ¿no?, cuando los observadores son estudiantes de colegio. Y ahí el problema principal es que muchas veces el profesor se los pone como una obligación. Una obligación. Tienen que medir. Y cuando a alguien le ponen algo por obligación, no funciona. Tiene que ser por motivación personal. No puede ser por obligación. Entonces, cuando le ponen por obligación, empezamos a ver casos raros. O sea, se copian los datos, este le pone 10, otro le pone 9,5, empieza a reproducir. Y eso es lo peor que puede ocurrir, porque si uno no confía en los datos de los observadores, empieza a ser desconfiado de todo, ¿ya? Uno tiene que confiar en que el observador está interesado, que lo va a hacer siguiendo la norma, que lo va a hacer bien, pero si lo hace por obligación, no funciona. Entonces, tengo en este momento un problema con un colegio ahí en San Miguel, que yo estoy dudando que si los datos están muy correctos o no. Y justamente en una zona de Santiago hay pocos datos, entonces, si los pocos datos que hay son malos, cuando son erróneos, distorsiona toda la observación. Eh, pero esto de que los observadores comunican a sus vecinos es muy cierto. Muy cierto que se transforman en voceros de la región. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí. ¿Cómo influyen los niveles de contaminación como el smog y el material? Buena la pregunta, buena la pregunta. Por lo siguiente, porque, a ver, no hay un resultado concluyente a nivel internacional incluso, ¿no?, frente a la pregunta. Si viene un frente avanzando y se va a cruzar una mega ciudad como Sao Paulo, como Buenos Aires, como Santiago, en que viven
muchos millones de personas, donde se emite gran cantidad de contaminación, partículas finas. ¿Cómo ese aire, esa atmósfera contaminada, favorece o no la precipitación? Y no tenemos respuesta. No tenemos respuesta todavía. La pregunta es válida, pero tenemos cómo discernir si hay o no un efecto. Mi impresión, pero es un feeling nomás, es que la ciudad tiende a disminuir la precipitación. Y la razón sería la siguiente. Para que se forme una gotita de agua, se requiere núcleos de condensación. Y esos núcleos de condensación son normalmente partículas contaminantes. ¿Ya? En el mar, por ejemplo, son partículas cuando una ola revienta, saltan gotitas, revienta la ola y saltan gotitas, se evaporan y lo que queda es una partícula de sal, minúscula, minúscula, muy chiquitita, de sal del agua evaporada. Esa partícula de sal que se va en el aire y flota en el aire se transforma en un núcleo de condensación después. O sea, si viene un sistema frontal y hay partículas de ese tipo de sal, se transforma en núcleo de condensación que favorecen la precipitación. Entonces, pero si hay muchos de esos, genera el efecto contrario, que se generan muchas gotitas chicas. Y cuando todas las gotitas son chicas, no hay choque entre gotitas. Y para que llueva se necesita que haya gotitas grandes y gotitas chicas. Y las gotitas grandes caen más rápido que las gotitas chicas y las van pillando. Entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Se necesita que haya tamaños distintos de gotas para que crezca y precipite bien. Entonces un ambiente muy contaminado, son todas las gotitas muy chiquititas del mismo tamaño. Entonces hay poca interacción entre ellas y eso inhibiría la precipitación. Pero la pregunta es válida, la respuesta no la tenemos. Una otra pregunta. Sí. ¿Cómo saben dónde publicar el instrumento? La única regla es que uno se coloque y ponga un ángulo de 45 para allá y 45 para allá y no tenga árboles. ¿Ya? O sea, que haya un espacio alrededor, debajo, o sea, encima del pluvio, de la boca del pluviómetro, porque si llueve con viento, entonces llueve, y ahí tengo árboles aquí, entonces no, los árboles van a parar aquí. O sea, hay que tener un lugar lo más abierto posible. ¿No? ¿Alguien más? Sí, allá, sí. Cuando tienen los datos, ¿cómo lo hacen a través de Excel? ¿Cómo procesar eso? Sí. Es Excel. Mira, ahí me han dicho, oye, pero ¿cómo? Todavía en Excel, pero háganlo de una forma más inteligente. Por ejemplo, que se reporte directamente a una planilla, o sea, que en el fondo todo sea automático. Que simplemente la persona reporte y ese reporte llega a una planilla y de ahí está armada. Y lo único que hay que hacer es desplegar el mapa. Pero no es tan así porque, primero, hay errores. Se cometen errores, o sea, reportan, por ejemplo, es típico el error. 10 milímetros, 10 milímetros, 9 milímetros, 1 milímetro. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque puso un centímetro. Puso uno, pero quiso decir un centímetro. Y eran 10 milímetros. Entonces, eso si todo automático no lo va a detectar, o sea, no. Esa es una razón. Pero la razón, yo diría, más importante a mi juicio, es que si no hay interacción entre los observadores, como que se pierde la magia del proyecto de ciencia ciudadana. Si cada uno está observando por su cuenta y nunca sabe lo que hace el otro, ni escucha, ni se conversa, ni comenta, como que se pierde la sociabilidad del proyecto, que tiene un valor súper, súper relevante. O sea, nosotros una vez al año nos juntamos, hacemos un encuentro de los observadores del pluviómetro. Y llegan todos súper entusiasmados y conversan, y, oye, ¿qué pluviómetro tenés tú? ¿Cómo lo armaste? ¿No? Y hay toda una conversa, se intercambian fotos, oye, aquí está granizando, y manda una foto. Y el otro, no, aquí está chispeando nomás. Entonces todo eso, si es demasiado automático, esa comunicación interhumana se pierde. Y por eso que todavía lo hacemos con planilla Excel y eso lo hago yo. Matías tenía la respuesta. Sí, ¿cómo nos podemos unir a la red como observadores? ¿Cómo se suman? Mira, anoten este correo. aceituno
2015 @gmail. Simplemente me mandan un correo, me dicen, mire, me gustaría participar en el proyecto, vivo en tal comuna o tal, y lo sumamos a un grupo WhatsApp, ¿no? O sea, les mando toda la información de cómo armar el pluviómetro, qué información necesito, tienen que leer las coordenadas de su punto de observación con una resolución alta. O sea, lo que lo encuentran aquí, ¿eh? Aquí si miran en Google Maps, buscan Google Maps, su casa, por ejemplo, eso le va a dar la coordenada, la latitud, longitud con 5 o 6 cifras significativas después de la coma. Necesitamos por lo menos 4. O sea, menos 33,2345, por ejemplo. Profesoresgmail.com, Gmail.com. al.com o .cl. Solo para confirmar. ¿Cuál es el más común? ¿Cómo? Punto com. Gratitud de lo que pienso. Sí. Bienvenidos los que todos son de una comuna de las que mencioné que no tenemos. ¿Amaro? Sí, con respecto a la duración que ya el proyecto, que son 6 años, Sí, sí que ha visto una variabilidad en la calificación que se puede atribuir al cambio climático. es muy corta, ¿no? Muy corta el tiempo. ¿Sí? Pues, ¿Cuántos hay años? que mirarlo por lo menos, o sea, a ver, la norma dice que los valores climatológicos se actualizan cada 30 años. O sea, cada 10 años se van actualizando los valores climatológicos que se calculan sobre 30 años. O sea, en este momento, por ejemplo, el promedio de precipitación en quinta normal, que es la estación de referencia, que está por debajo de 300 milímetros. Yo la conocí cuando era 330 milímetros. Ahora está en 280. Ha bajado como 50 milímetros en 30 años. Eh, Se mide así, pues, cada 10 años se va actualizando esa ventana de 30. ¿Ya? Entonces, 6 años es muy poco. Tuvimos ahí sequía al principio, pero después tuvimos unos años bastante buenos. Y este año en particular, hace un mes atrás se anunciaba como un año más bien lluvioso porque hay un evento del niño que está gestando. Ahora, tampoco eso es una señal absolutamente definitiva, porque en 2015 tuvimos un gran evento del niño que no tuvo ningún impacto. Por primera vez en toda la historia de ciento y tantos años, hubo un evento del niño que no tuvo ningún impacto. Primera vez. Entonces, el mecanismo del niño pareciera que también cambió, que ya no es un predictor como lo era antes. Por eso que no soy no puedo asegurar con tanta certidumbre que porque viene un evento del niño va a ser un año lluvioso, un invierno lluvioso. Si no lo fuera, no me extrañaría, porque ya ocurrió el año 2015. Matías, ¿tú querías preguntar otra cosa? ¿Cómo confirmar la red magnitude? El pepino oscuro. Profesor, ¿y la cantidad de episodios tiene que ver con, o sea, hay una relación entre la cantidad de episodios y participación? Cuando hay más lluvia. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto, por ejemplo, este último episodio yo puse alerta de lluvia. Se anuncia lluvia para el próximo 2 días, puede ir entre 0 y como 10 milímetros. Pero hay algunos modelos que dicen que no va a llover nada. Y efectivamente no llovió nada en las comunas del barrio Alto, no llovió nada, 0,0. En cambio, San Bernardo, Paine, Buin, incluso cayeron 25 milímetros en las comunas de la parte sur de la región metropolitana. Claro, y se sumaron un poco, porque, o sea, muchos en su casa no llovió nada, 0. Entonces no registraron los 0. Dijeron, ¿para qué voy a informar si no cayó nada? Pero es que si no informa yo no sé que si cayó 0. O sea, el 0 es un valor que tiene un valor de sí mismo, hay que reportarlo igual. Pero entonces, en general, los grandes eventos crecen las redes y todos participan. Cuando se termina el año, pasaba septiembre y empiezan a haber eventos más chiquititos, ya el que va decayendo. Tuve un caso de un profesor de la Facultad de Agronomía de la Chile que les daba, creo que le daba una décima, le regalaba una décima de la nota al final, así observaba. Y claro, pero hacía el curso el primer semestre, ¿no? Entonces, todos los alumnos del curso participaban y lo hacían bien, ¿eh? En ese caso, creo que él los concientizó bien de que esto no era por la décima, tenía que ganársela observando bien. Pero fue súper bueno porque
eran como 80 alumnos de una carrera, era de ingeniería en recursos naturales renovables, ¿ya? Y que estaban muy repartidos por la ciudad, muy repartidos, había de muchas comunas distintas. Pero llegó julio, se acabó el semestre y se quedaron con el 10%, ¿no? El resto emigró. ¿Alguna otra duda? Yo tenía una profesora que es con estos eventos justamente como que la red, me imagino, históricamente ha venido más en invierno o en el episodio Sí, de por más supuesto. lluvia. Claro. Justamente ahora, no sé si por cambio climático o no, están estos eventos en verano, Sí, como el que hubo en sí, enero, muy raro. y que en las redes de pluviómetros de otros, o sea, en otros países de América Latina, la motivación de por qué surge justamente porque cuando hay episodios de alta lluvia en poco tiempo, hay desprendimiento de tierra, Sí, que claro. podemos llamarle como remoción en masa. Lo que ocurrió en enero, hubo remociones en masa. Entonces, ¿cómo ve usted como este aporte que puede tener la red, considerando estos eventos? O sea, que mira, se- si pudiéramos tener una red de observadores en el Camino Farellones, no hay mucha gente, o sea, los primeros kilómetros hay bastante gente, pero uno se mete por el cajón para arriba y hay cada vez menos gente. Pero si pudiéramos tener una red bien densa, eventos como ese serían espectaculares, porque uno podría medir con mucho detalle y justificar los volúmenes de agua que se escurren después por los cauces. Y en la montaña en particular las mediciones son muy pobres, tenemos muy pocas mediciones todo el sector cordillerano, el valle del río Maipo, por ejemplo, tenemos poca cobertura hacia arriba y ahí podríamos tener buena cobertura hasta Baños Morales, por ejemplo. Se acaba de sumar un nuevo observador en Baños Morales, pero San Alfonso, Melocotón, San José de Maipo, el ingenio, son todos puntitos que uno podría cubrirlos con observadores ciudadanos. Bueno, ahora en junio hay un encuentro en el Cajón del Maipo, que es un encuentro científico-social. Entonces, podría ser una buena oportunidad. ¿Quién organiza? La profesora ¿Zoe? Fleming. ¿Otro? Entonces, quizás en ese espacio podría, porque se reúnen como 100 personas, donde están interesados en el conocimiento científico que se genera en torno a la cuenca, pero son personas que no están vinculadas necesariamente a la ciencia. Entonces, o sea, la ciencia desde la academia, pero sí la ciencia desde lo comunitario. Así que ahí puede ser un espacio. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces le damos un aplauso al profesor. Me escriben, pongan en el subject, ¿cómo se llama eso? Sí, Sofi. En el asunto pluviómetro ciudadano. Saber. Y antes que nos vayamos, quiero pedir que nos llevemos una foto. Que el profesor Asicur es una persona que sabe muchísimo. Así que ojalá que hayan podido aprender. Y una persona que yo admiro mucho, así que gracias por haber estado con nosotros hoy día. Nos sacamos una fotito antes de que se vaya, ¿ya? Se está agotando la pongámonos acá, ¿sí? Ya. ¿Quieres sacar fotos? ¿Ah? ¿Quieres sacar fotos?